Hola guripas, retomamos nuestro tema más recurrente, los paracaidistas americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos a nuestro experto en el tema, Jesús, pero hoy, en lugar de atender a sus explicaciones, lo veremos metido en el papel de un teniente de la época, pues va a liderar una patrulla junto a otros compañeros del grupo de recreación histórica Northwest Paratroops. ¡Que empiece el capítulo! La recreación de hoy está ambientada en abril de 1945, cuando la División 101 fue transferida de sus posiciones de reserva en Francia hacia territorio alemán. Aquí tenéis a Rubén, Alex y Diego avanzando por un lado del camino y con cautela. Con la guerra casi concluida, nadie querría tomar riesgos innecesarios. Del otro lado, avanzando también con cuidado, tenemos a Jesús. Y detrás de él, Javi, quien lleva una radio portátil. Ahora os contamos un par de detalles interesantes sobre este aparato. Obviamente, toda esta puesta en escena está teatralizada para la cámara. A ver si os vais a pensar que estos recreadores se creen que están de verdad en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, me callo que algo pasa. El teniente pide la radio. Estamos ante el primer walkie-talkie de la historia. No dispone más que de un botón, el que permite hablar. Ya sabéis, ¿me recibís? Cambio. Y se enciende automáticamente al desplegar por completo su antena. La radio fue desarrollada por Motorola bajo el nombre de SCR-536 y fue adoptado por el ejército estadounidense como BC-611. Aunque hoy en día a este tipo de radios se las conozca como walkie-talkie, al comienzo fueron bautizadas como handy-talkie, ya que era fácilmente transportable con la mano. Como última particularidad, y para no aburriros con más detalles, deciros que la correa de este ejemplar está hecha con la línea estática de un paracaídas militar, una práctica poco frecuente, pero que por supuesto exclusiva de las unidades aerotransportadas. Y ahora veamos qué hacen los recreadores. La unidad recreada es el Batallón de Ingenieros 326, de ahí la E de los cascos, Engineer. Los ingenieros formaban un único batallón, no un regimiento, y la marca a la izquierda denota que se trata de la tercera compañía, la Compañía Charlie. Los oficiales pintaban una raya vertical en la parte posterior del casco para un rápido reconocimiento, mientras que los suboficiales hacían lo propio con una raya horizontal. Esta práctica era común en todo el ejército estadounidense. En el rato que os he contado todo esto, el teniente ya ha tomado una decisión y se la transmite al resto de sus compañeros. Me parece a mí que les va a tocar sudar, porque cuando se trata de cruzar un campo abierto, la fórmula más conveniente es hacerlo a la carrera. En este caso, quien se lleva la peor parte es, sin duda, el soldado que porte equipo pesado como el bazooka. Si os parece, vamos a aprovechar para contaros unas curiosidades sobre este arma. Como todos ya sabréis, el bazooka es un arma ligera para la infantería, ideado principalmente como arma antitanque. Se trata de un largo tubo metálico que lanza una granada propulsada por cohete, su principal novedad. Pero, ¿sabíais que para poder disparar los cohetes, el bazooka funcionaba a pilas? Pues sí, su primer modelo, el lanzacohetes M1, guardaba en la culata baterías para emitir el impulso eléctrico que, al hacer contacto con las aletas del proyectil, activase el motor del cohete. Incluso contaba con un chivato para comprobar que el circuito funcionase. El soldado encargado de amunicionar el bazooka retiraba un seguro presente en el proyectil y luego debía hacer lo propio en la caja eléctrica del arma, quitando el modo seguro, que volvería a su anterior posición tras cada disparo. Más tarde, este sistema sería superado con el siguiente modelo del bazooka, el M9, que accionaba el cohete mediante un disparador magnético sin necesidad de pilas. Eso sí, el amunicionador debía unir un cable presente en la base del proyectil
con uno de los dos contactos en el cuerpo del bazooka para poder accionarlo. Además, el M9 era ahora desmontable, lo cual favorecía especialmente a las tropas aerotransportadas. Y si os estabais preguntando por qué al lanzacohetes M1 o M9 se le conoce como bazooka, la explicación la tiene la curiosa invención de este hombre, Bob Burns, un comediante musical americano muy conocido en la época que había popularizado su propio instrumento musical de viento, al que había bautizado como bazooka. ¿Veis por dónde van los tiros? Debido a su parecido con el lanzacohetes, los soldados estadounidenses popularizaron este nombre que ha pasado a la historia. Ahora volvamos con los recreadores y su patrulla por territorio enemigo. Y antes de acabar este capítulo, se nos ha ocurrido tomarnos la licencia de simular una pequeña escaramuza. Adelante con los efectos especiales. Que sepáis, guripas, que durante esta recreación nadie ha resultado herido. Los paracaidistas vuelven a su punto de partida y toman posiciones defensivas. Jesús, nuestro guripa teniente en la jornada de hoy, hace recuento de los datos recopilados durante la patrulla, sabedor de que esta no será la última y de que pronto le tocará volver a salir de patrulla con los compañeros. Desde luego, guripas, qué forma tan curiosa tenemos algunos de interesarnos por la historia. Bueno, guripas, pues hasta aquí este vídeo acompañando a los recreadores del grupo Northwest Paratroops. Esperamos que os haya gustado, y si es así, darle a like, compartirlo, y nada, nos vemos en el próximo episodio y... ¡Vamos, Villa!